Buenos días, hermanos, a los que no he saludado. Les invito a que por favor me acompañen a Romanos, capítulo 1, versículo 3. Romanos, capítulo 1, versículo 3. Y vamos a seguir trabajando en este libro. Y dice así. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Te invito a que me acompañen a repetirlo, por favor. 1, 2, 3. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Romanos, repitámoslos una vez más. 1, 2, 3. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Bien. Vamos a repetirlo una vez más y para poder aprenderlo bien. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Romanos. ¿Alguna persona se lo aprendió ya? ¿Todavía no? Vamos a repetirlo una vez más. 1, 2, 3. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. 1:3. Bien. ¿Hermana? ¿Romanos? Bien. Hay un detallito de que era del linaje de David, pero está bien, ¿ya? Hermano Christopher, ¿usted levanta la mano? ¿Romanos? Bien. ¿Alguien más? Estamos bien ahí, parece. Bien, continuamos con nuestro estudio en este libro y Pablo continúa esta presentación a los creyentes en Roma. Hemos visto que Pablo es un siervo y fue llamado por el mismo Señor Jesucristo, que fue apartado para el Evangelio de Dios que había prometido antes en la palabra. Y en el versículo de hoy nos comienza a describir aquello que Dios había prometido en las Santas Escrituras, que era acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos distinguir tres cosas importantes. Primero, Pablo declara que Jesús es Hijo de Dios. En los versículos anteriores viene hablando acerca de Dios, por lo cual aquí tenemos total claridad que al decir acerca de su Hijo, nuestro Señor, y luego nuestro Señor Jesucristo, distinguimos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ya? Primer punto. En segundo lugar, podemos ver una sutileza en donde Pablo destaca la deidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y esto se distingue al ver la palabra Señor. Por eso digo que es una sutileza. Cuando leemos en la Biblia la palabra mi Señor, tiene un sentido de respeto, de pertenencia, de propiedad, de ser siervo de una persona. Y esta palabra viene con minúscula cuando se refiere al ser humano. Ahora aquí nos damos cuenta que está con mayúscula, por lo que no es cualquier Señor, es el gran Señor, es el Señor de señores. Jesucristo es Dios. En tercer lugar, Pablo extiende su pertenencia a Jesucristo a estos creyentes. Cuando dice nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que no es solamente Señor de Pablo, sino también es Señor de aquellos creyentes, dejando en claro a estos hermanos que ellos le pertenecen a Jesucristo. Jesucristo es su Señor. Por otro lado, el versículo en su segunda parte comienza a describir la parte de la humanidad de Jesús, Hijo de Dios y Señor. Dice el versículo que era del linaje de David según la carne. Claramente nos habla de la encarnación de Jesucristo, su humanidad. Y concentrémonos en que era del linaje de David, porque aquí podríamos extendernos a hablar sobre la doctrina de Jesucristo, sobre cristología, pero nos vamos a acotar a que era del linaje de David, hablando del rey David. En el Nuevo Testamento podemos distinguir varios versículos en donde nos habla de aquello, y además podemos ver en 2 evangelios que nos habla de la línea genealógica de Jesús, tanto por su padre humano, adoptivo, cumpliendo lo legal, y por otro lado de su madre,
que es su línea sanguínea cumpliendo lo físico. Y por ambos lados tiene el linaje de David. Los judíos nunca rechazaron los títulos de Jesús como humano, como heredero al trono de David, sino que rechazaban a Jesús como hijo de Dios, como Dios. Aquí Dios había prometido a David que después de que él muriera, levantaría a uno de su linaje, que procedería de sus mismas entrañas, el cual afirmaría su reino y se sentaría en su trono para siempre, al que él no tendría fin. Su imperio y paz serían extendidos y no tendría límite. Este varón sería dichoso y confirmaría su reinado en juicio e injusticia para siempre. Y no hay que equivocarse, no habla de Salomón. Aquí se está hablando de Jesús. Jesús es la confirmación de la promesa. Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel, y no solo a ellos, sino también a nosotros los gentiles. Pablo en este versículo da argumentos y respaldos a los creyentes en Roma de quién era Jesús. Jesús era hijo de Dios. Jesucristo era Dios. Y carnalmente Jesús era hijo de David, del linaje de David. Por lo tanto, él tenía total propiedad para tener su trono. Ahora nosotros podríamos hacer una aplicación bien concreta. Muchas doctrinas, muchas líneas, religiones dicen que Jesús no es Dios. A lo mejor sí dicen que es hijo de Dios, pero no lo declaran como Dios. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Amén. Y la Biblia lo dice, no hay por qué buscar otra línea, opiniones humanas. No, Jesucristo es Dios. Lo dice la Biblia. Lo dice en el Antiguo Testamento y lo dice en el Nuevo Testamento. Por otro lado, Jesucristo también viene del linaje de David. Él se encarnó, Él fue verdadero. Él divide la historia, un antes y un después de Cristo. Jesucristo es verdadero. Jesucristo es hijo de Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es del linaje de David. ¿Lo creemos? Amén. Eso es lo que tenemos que predicar. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, damos gracias por la verdad de tu palabra. Damos gracias, Señor, porque en tu escritura nos enseñas con claridad que Jesucristo es el Salvador, es Hijo, es tu Hijo, es Dios, y también que Él se encarnó, Señor, para ser nuestro Señor y Salvador. Damos gracias porque de esa manera nosotros podemos distinguir la verdad del error y el horror que habla la religión, que habla y que está dominada por Satanás. Así que damos gracias, Señor, porque esta verdad nos ha transformado y nos ha cambiado nuestra vida. Así que dejamos también bajo tu control el siguiente versículo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Señor les bendiga.